Carmine no la siguió para salvarla. La siguió porque el silencio de su propio penthouse vacío empezaba a sonar como un estertor de muerte. Ella era solo una camarera. Café derramado sobre su delantal descolorido, nudillos amoratados, una sonrisa cansada que nunca llegaba a sus ojos. Carmine creía saber exactamente qué era ella, una víctima, una polilla volando demasiado cerca de las luces de neón de la ciudad. Entonces entró en aquel callejón y vio cómo la polilla despedazaba a la araña. El restaurante olía a café de filtro quemado, a lejía industrial y a grasa vieja. Para Carmine, olía a paz. Se sentó en el reservado de la esquina. El vinilo rojo estaba agrietado, sostenido por tiras de cinta adhesiva despegada que le rozaban la espalda del traje gris carbón hecho a medida. Miró por la ventana. La ciudad era una mancha de lluvia y faros. Era la 1:14 de la madrugada de un martes. Los únicos clientes eran un camionero dormido sobre un plato de huevos fríos y una pareja de drogadictos cabeceando cerca de la máquina de discos. Y luego estaba Naomi. Carmine dio una calada lenta a su cigarrillo. Fumar no estaba permitido dentro del restaurante, pero el gerente hacía tiempo que había dejado de pedirle a Carmine que lo apagara. Un billete de $100 deslizado bajo el platillo del café compraba mucha ceguera selectiva. Naomi salió de las puertas batientes de la cocina cargando una bandeja de plástico llena de tazas sucias. Se la veía exhausta. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, con mechones sueltos pegados al sudor de su frente. Llevaba un uniforme azul pálido que le colgaba del cuerpo delgado. El dobladillo estaba deshilachado, y los bolsillos pesaban por una libreta barata y un puñado de monedas sueltas. Naomi se detuvo en el mostrador y empezó a cargar las tazas en el lavavajillas. Sus movimientos eran mecánicos, vacíos de cualquier energía que hubiera tenido al comenzar el turno. Carmine exhaló un delgado hilo de humo gris, sus ojos oscuros siguiendo las manos de Naomi. Sus nudillos estaban amoratados, entre amarillo y morado, desvaneciéndose hacia la piel pálida. Carmine los había notado 3 días atrás. No sabía su apellido. No sabía dónde vivía. Solo sabía que, durante el último mes, después de terminar sus negocios, después de los libros de cuentas, las amenazas, la sangre que a veces tenía que limpiarse de sus propias manos, Carmine venía a este restaurante moribundo solo para verla servir café. Naomi lo aterrizaba. En el mundo de Carmine, todos eran depredadores o parásitos. La gente lo miraba y veía al jefe de la familia Falco. Veían dinero, poder y una muerte rápida y violenta si se salían de la raya. Pero Naomi solo veía a un tipo que pedía café solo y dejaba demasiada propina. Lo trataba con la misma cortesía plana y cansada que le daba al camionero dormido. Era la relación más honesta de toda la vida de Carmine. La campanilla sobre la puerta sonó, sacándolo de sus pensamientos. Entraron 2 hombres. Eran ruidosos, tambaleantes, con un leve olor a cerveza agria y marihuana barata. Universitarios, tal vez, o simplemente vagos del barrio al final de una borrachera. Se deslizaron en un reservado cerca del centro del local y de inmediato empezaron a golpear las palmas contra la mesa. «Oye, servicio, necesitamos unas malditas hamburguesas aquí», gritó el más ruidoso. Tenía la cabeza rapada y una pesada chaqueta de cuero. Naomi se limpió las manos en el delantal y tomó 2 menús. Caminó hacia ellos, con la postura neutral, el rostro una máscara en blanco. «¿Qué les traigo?», preguntó. «Una sonrisa, para empezar», balbuceó el ruidoso, estirando la mano y agarrando la muñeca de Naomi. La mandíbula de Carmine se tensó. No se movió. No fue a buscar el arma que llevaba bajo el brazo. Solo observó. El silencio en su rincón del local se hizo pesado, como la caída de presión antes de una tormenta. Naomi no se inmutó. Bajó la mirada hacia la mano que sujetaba su muñeca, luego la levantó hacia el rostro del hombre. «Suéltame», dijo. Su voz no era fuerte. No temblaba. Solo estaba cansada. «Vamos, cariño. Solo quiero ser amable», el hombre tiró de su brazo, tratando de acercarla. Carmine cambió el peso de su cuerpo, su mano deslizándose lentamente hacia la solapa de su chaqueta. Calculó la distancia, 6 metros. 2 disparos. Podría hacer que Arthur, su chofer, limpiara el desastre antes de que la policía terminara siquiera su primera dona. Sintió esa vieja comezón fría en la sangre, el impulso de corregir un desequilibrio. Pero entonces Naomi se movió. Fue un gesto diminuto, casi imperceptible. Bajó ligeramente el peso de su cuerpo, plantó los pies con firmeza sobre las baldosas baratas,
y su mano libre se deslizó hacia la pesada botella de vidrio de ketchup sobre la mesa. No la agarró. Solo apoyó las yemas de los dedos sobre ella. Dije que me sueltes, repitió. Algo en los ojos de Naomi finalmente logró abrirse paso a través del alcohol en el cerebro del hombre. Él parpadeó, miró su expresión fría y lentamente abrió los dedos. Soltó una risa nerviosa y ladrante. Jesús, olvídalo. Igual eres una amargada. Vámonos, Tommy. Este lugar apesta a basura. Salieron a empujones del reservado y se abrieron paso por la puerta principal, la campanilla sonando frenéticamente detrás de ellos. Naomi se quedó parada un segundo. Se frotó la muñeca. Recogió los menús, enderezó los aleros y pimenteros, y volvió detrás del mostrador. No se veía asustada. No se veía aliviada. Solo se veía molesta porque habían interrumpido su rutina. Carmine retiró lentamente su mano vacía de la chaqueta. Tomó su taza de café. Estaba tibia. Volvió a mirar los nudillos amoratados de Naomi. Había asumido que era obra de un novio, algún inútil que disfrutaba golpear mujeres. Era una historia bastante común. Pero mientras la veía verter lejía con calma sobre un trapo y comenzar a limpiar el mostrador, un pensamiento cínico y silencioso floreció en el fondo de su mente. Naomi no había tenido miedo. Ni por una fracción de segundo. Había estado lista para reventarle el cráneo a ese chico con una botella de ketchup. Carmine apagó su cigarrillo en el cenicero de aluminio. El local volvió a quedar en silencio. El camionero roncaba. La lluvia azotaba el cristal. Carmine Falco era un hombre que se ganaba la vida leyendo a las personas, entendiendo sus miedos, sus límites. Había construido un imperio sabiendo exactamente qué haría alguien antes de que lo hiciera. Pero al mirar a la camarera rubia del dobladillo deshilachado y las manos amoratadas, se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. No tenía absolutamente ninguna idea de quién era ella. A las 2 de la madrugada, el letrero de neón de abierto zumbó y se apagó. Carmine estaba sentado al volante de su sedán negro, estacionado en el callejón al otro lado de la calle. Había enviado a Arthur a casa una hora antes. No quería ojos sobre él esa noche. No quería preguntas. La puerta principal del restaurante se abrió y Naomi salió al aire húmedo de la noche. Había cambiado su delantal por una chaqueta militar desgastada y demasiado grande que envolvía su cuerpo delgado. Se subió el cuello contra el frío, cerró la puerta con un manojo de llaves y empezó a caminar hacia el oeste. Carmine puso el auto en marcha y dejó que avanzara despacio. Mantuvo los faros apagados, el vehículo pesado deslizándose en silencio por los charcos como un tiburón atravesando aguas oscuras. ¿Por qué estás haciendo esto? El pensamiento resonó en su mente, agudo y acusador. Tenía cargamentos llegando a los muelles al día siguiente. Tenía una reunión con los jefes sindicales al mediodía. Tenía una guerra gestándose con la organización de O'Connor en el lado sur. Era un hombre de 42 años con suficiente sangre en las manos como para ahogar a una ciudad. Y sin embargo, ahí estaba, avanzando a las 2 de la madrugada por una calle mojada, siguiendo a una camarera. Era patético. Era peligroso. Pero no podía girar el volante. No podía apartar la mirada. Naomi caminaba con determinación. No se distraía. No miraba su teléfono. Llevaba la cabeza en alto, sus ojos recorriendo constantemente las sombras, los autos estacionados, los callejones. No era el barrido paranoico de una civil aterrada. Era el rastreo metódico de un centinela. Carmine frunció el ceño. Se mantuvo atrás, guardando una cuadra de distancia. Naomi giró a la derecha en la calle 4, alejándose de las zonas residenciales y dirigiéndose hacia el distrito industrial. Aquí las farolas estaban rotas o quemadas. Los edificios eran cascarones oxidados de viejas fábricas, sus ventanas tapiadas con madera podrida. Era el tipo de barrio donde la policía ni se molestaba en responder a las quejas por ruido. Carmine detuvo el auto. No podía seguirla por esas calles estrechas y llenas de escombros sin llamar la atención con el sedán. Puso el auto en parqueo, apagó el motor y bajó. El aire frío lo golpeó de inmediato, oliendo a asfalto mojado y a descomposición. Se subió el cuello del abrigo de lana, revisó el peso del arma en su funda de hombro y comenzó a caminar. Sus zapatos no hacían ningún ruido sobre el pavimento mojado. Años sobreviviendo intentos de asesinato y moviéndose por territorio hostil le habían enseñado a caminar como un fantasma. Se mantuvo en las sombras profundas junto a los muros de ladrillo, siguiendo a la pequeña figura de la chaqueta militar unos 50 metros por delante. Naomi dobló en un callejón.
El pulso de Carmine se aceleró un poco. Conocía este distrito. El callejón daba a la vieja playa de ferrocarril. No había nada ahí más que cercas oxidadas y perros callejeros. Un trato de drogas, pensó, con el pecho apretándose por una fea y desconocida sensación de decepción. Tenía que ser eso. Era adicta, o transportaba droga para alguna banda local. Eso explicaba el agotamiento, los nudillos amoratados, el afecto plano. Solo era otra drogadicta alimentando su vicio en la oscuridad. Carmine llegó al borde del callejón y presionó la espalda contra la esquina de ladrillo húmedo. Se asomó por el borde. Naomi estaba parada unos 10 metros dentro del callejón, iluminada por el resplandor amarillento y enfermizo de una única luz de seguridad enjaulada sobre la puerta de un muelle de carga. No se movía. Solo estaba de pie, las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, mirando fijamente el muro de ladrillo. Carmine entrecerró los ojos. No había nadie más ahí. Ni traficante, ni contacto. Entonces escuchó el crujido de la grava. No venía de Naomi. Venía de la escalera de incendios sobre ella. 2 hombres bajaron saltando de la oxidada escalera de hierro, aterrizando pesadamente en el pavimento detrás de Naomi. Carmine reconoció de inmediato las siluetas de mandíbulas cuadradas, los abrigos de cuero baratos, el músculo ruso. Los hombres de Bulov. La mano de Carmine se deslizó dentro de su abrigo, sus dedos envolviendo la empuñadura fría y texturizada de su Sig Sauer. La sacó de la funda, el pulgar apoyado sobre el seguro. Si la tocan, los mato a los 2. El pensamiento no fue un cálculo. Fue un reflejo, frío, absoluto e inmediato. El más grande de los 2 rusos dio un paso adelante. Tenía el cuello grueso y muy marcado por cicatrices. ¿Lo trajiste?, preguntó. Su acento era pesado, su voz un gruñido ronco que resonaba en el ladrillo mojado. Naomi no se dio la vuelta. Mantuvo la espalda hacia ellos. Dije que lo haría, su voz era diferente. El tono cansado y plano que usaba en el restaurante había desaparecido. Era fría, hueca. Sonaba como una voz que surgía del fondo de un pozo muy profundo. «Date vuelta», espetó el segundo ruso, sacando un pesado revólver de su cinturón. Carmine quitó el seguro de su arma. Salió de la esquina del muro de ladrillo, levantando el brazo, alineando la mira con la nuca del segundo ruso. Tomó aire, listo para apretar el gatillo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Todo ocurrió en el espacio de un latido. Naomi se dio vuelta, pero no fue solo un giro. Explotó en movimiento. La camarera cansada y encorvada desapareció, reemplazada por algo aterradoramente cinético. No sacó un arma. No gritó. Al girar, su mano izquierda salió disparada del bolsillo de la chaqueta. Algo metálico brilló bajo la luz amarilla. Antes de que el primer ruso siquiera registrara su movimiento, Naomi cerró la distancia entre ellos. Se agachó bajo su brazo extendido, agarró el cuello del abrigo de cuero, y clavó la rodilla derecha hacia arriba con una fuerza nauseabunda. Crack. El sonido de hueso quebrándose resonó como un disparo. La cabeza del ruso se sacudió hacia abajo mientras su nariz se hundía en su rostro, pero Naomi no había terminado. Mientras el hombre se tambaleaba, cegado por el impacto, la mano izquierda de Naomi salió disparada hacia adelante. El destello metálico era un carambit, una pequeña y siniestra hoja curva. Lo clavó hacia arriba, hundiéndolo profundamente en el tejido blando justo debajo de la mandíbula del ruso. Giró la muñeca, arrancando la hoja hacia afuera en un movimiento brutal y desgarrador. Un chorro pesado de sangre arterial pintó de negro el pavimento mojado. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Simplemente cayó, sus manos aferrándose desesperadamente a su garganta destrozada mientras se desplomaba, ahogándose en su propia sangre. Carmine se quedó paralizado, el dedo suspendido sobre el gatillo, la mente luchando por procesar la violencia absoluta y sin adulterar que estaba presenciando. El segundo ruso, el del revólver, retrocedió tambaleándose, los ojos abiertos de par en par por el shock. Levantó su arma, las manos temblando. ¿Maldita? Naomi no se detuvo a admirar su trabajo. Mientras el primer hombre caía, usó su peso descendente como pivote. Enganchó su bota detrás de la rodilla del hombre, arrastrando el cuerpo que se derrumbaba lo suficiente como para usarlo de escudo humano. El segundo ruso, presa del pánico, disparó. ¡Van! La pesada bala se clavó en el pecho del hombre moribundo, sacudiéndolo hacia atrás. Naomi se mantuvo agachada, pegada al cadáver que caía. Cuando el segundo ruso amartilló el revólver para disparar de nuevo,
Naomi saltó desde detrás del cuerpo. No cargó contra él. Lanzó algo. Carmine entrecerró los ojos en la penumbra. Era una pesada linterna industrial. Golpeó al ruso justo en la frente, un golpe nauseabundo que echó su cabeza hacia atrás y desvió su puntería. Su segundo disparo se fue desviado, chispeando contra el muro de ladrillo muy por encima. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Naomi ya estaba sobre él. Golpeó el tambor de su revólver de costado, atascando el mecanismo con el talón de la mano, dejando el arma inútil. En el mismo movimiento fluido, se metió dentro de su guardia, envolviendo el brazo alrededor de su cuello. Esta vez no usó el cuchillo. Bajó las caderas, usó el impulso hacia adelante del hombre en su contra y giró todo su cuerpo. Se escuchó un chasquido seco y hueco. El segundo ruso quedó completamente flácido. Naomi lo soltó, y cayó al pavimento como un saco de cemento mojado. Tenía el cuello roto. El silencio volvió a caer sobre el callejón, roto solo por el sonido de la lluvia y la respiración húmeda y gorgoteante del primer hombre desangrándose rápidamente en el suelo. Carmine estaba de pie a 10 metros de distancia, el arma levantada, completamente olvidada. Su respiración era superficial. Sintió un sudor frío brotar a lo largo de su frente. Había visto violencia. Había cometido violencia. Había visto hombres golpeados hasta la muerte con martillos, los había visto acribillados en restaurantes llenos de gente. Pero esto era diferente. No era un ajuste de cuentas mafioso. Era quirúrgico. Era militar. Era la aplicación precisa y sin alma de fuerza letal por parte de un depredador supremo. Naomi permaneció de pie sobre los dos cuerpos. Respiraba con dificultad, sus hombros subiendo y bajando. Lentamente, se llevó la mano hacia arriba y se limpió una raya de sangre de la mejilla con el dorso de la manga. Se arrodilló junto al primer hombre, que finalmente había dejado de moverse. Registró sus bolsillos. Un momento después, sacó un pequeño objeto negro, una memoria USB o un llavero, Carmine no pudo distinguirlo. Naomi lo guardó en su bolsillo. Luego limpió la hoja curva de su cuchillo en el abrigo de cuero del muerto, la plegó y la deslizó de vuelta a su bolsillo. Carmine no se movió. Apenas respiraba. Si Naomi lo veía, sabía exactamente lo que pasaría. Pelearían. Era un buen tirador, un asesino curtido, pero mirando a los dos ejecutores muertos a los pies de Naomi, no estaba del todo seguro de que fuera a ganar. Naomi se puso de pie. Se enderezó la chaqueta demasiado grande, pateó el revólver caído hacia una alcantarilla cercana, y se dio la vuelta hacia la boca del callejón. Pasó justo por el lado de la esquina donde Carmine se escondía entre las sombras. Estaba tan cerca que él pudo oler el aroma a cobre de la sangre fresca que emanaba de su ropa, mezclándose con el jabón barato que ella usaba. Sus ojos miraban al frente, fríos y vacíos. Naomi desapareció en la lluvia. Carmine bajó su arma. Su mano temblaba. Miró los dos cuerpos desangrándose sobre la grava mojada. Pensó en la camarera cansada que había dejado que un universitario borracho la agarrara de la muñeca. Pensó en los nudillos amoratados. No eran obra de un novio. Carmine soltó un suspiro largo y áspero, el aire frío lastimándole los pulmones. Enfundó su arma y recostó la cabeza contra el muro de ladrillo mojado. Había venido buscando a una víctima. Había venido buscando a alguien a quien proteger. En cambio, había encontrado a un monstruo. Y que el cielo lo ayudara, nunca en toda su vida había estado tan fascinado. El vaso descansaba sobre el escritorio de caoba de Carmine, sellado dentro de una bolsa de evidencia de plástico transparente y estéril. Era un vaso de agua común de restaurante, ligeramente nublado por años de lavado industrial, astillado en la base pesada. Una hora antes, Naomi lo había colocado sobre su mesa. Cuando ella fue a la cocina a buscar una jarra fresca de café, Carmine lo deslizó dentro del bolsillo de su abrigo y salió a la lluvia. Ahora lo miraba fijamente, mientras la ciudad de Seattle despertaba en un amanecer gris y magullado detrás de los ventanales de su oficina en el penthouse. Su traje a medida se sentía pesado, con un leve olor a humo de cigarrillo viejo y al tinte metálico del callejón. «Te ves como el demonio, jefe», Leo no tocaba la puerta. Nunca lo hacía. Era un hombre flaco de poco más de 20 años, pálido por la falta de sol, con una sudadera gris demasiado grande. Era el fantasma de la familia Falco, un arquitecto digital capaz de borrar la existencia financiera de un hombre en 30 segundos, o encontrar a una rata escondida en una casa segura del gobierno federal. Carmine no levantó la vista. Empujó la bolsa de plástico sobre la madera pulida.
Necesito todo lo que pueda sacar de esta huella. ADN si hay algún rastro en el borde. Quiero saber quién sostuvo este vaso. Leo tomó la bolsa, entrecerrando los ojos ante la mancha de grasa y las marcas de agua. ¿A quién estamos cazando? ¿Uno de los hombres de O'Connor? No, Carmine se sirvió 2 dedos de bourbon ámbar de una jarra de cristal. No le ofreció nada a Leo. Solo hazlo. Dame 2 horas. Leo desapareció de nuevo por las pesadas puertas de roble. Carmine bebió el bourbon puro. Le quemó la garganta, pero no logró tocar el nudo frío que se le había instalado en la base de la columna. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arco fluido y aterrador de aquella hoja de carambit. Veía la garganta del ruso abriéndose. Veía la calma absoluta y sin vida de aquella mujer limpiándose la sangre de la mejilla. Para el mediodía, el bajo mundo criminal de la ciudad vibraba con la noticia. Arthur, el chofer y ejecutor de confianza de Carmine, entró en la oficina, los hombros pesados y tensos. Bullock está destrozando el distrito de bodegas, reportó Arthur, su voz profunda como un rumor bajo. Encontraron a 2 de sus matones en un callejón cerca de la cuarta. A uno le rompieron el cuello, al otro lo destazaron. ¿A quién culpa Bullock? Preguntó Carmine, la voz neutral. A todos. A nosotros, a los O'Connor, a los colombianos. Arthur frunció el ceño, pasándose una mano por la cabeza rapada. Pero la policía se está quedando callada. Mi contacto en la comisaría dice que la escena era un desastre de sangre, pero 0 huellas. Ni un solo casquillo, salvo del arma del propio ruso. Fue un fantasma, Carmine. Un trabajo profesional. Diles a nuestros hombres que mantengan la cabeza baja. Dobla la guardia en los cargamentos de esta noche. Deja que Bullock se desangre en su propia paranoia. Arthur asintió y se fue. Carmine se volvió hacia la ventana, observando cómo la lluvia trazaba surcos sobre el cristal. Un trabajo profesional. Un fantasma. Una camarera con un uniforme azul deshilachado. El teléfono de su escritorio zumbó. Era la línea segura hacia la sala de servidores en el sótano de Leo. Carmine presionó el botón de altavoz. Dime, jefe, la voz de Leo crepitó por el altavoz. No sonaba confiado. Sonaba profundamente sacudido. ¿De dónde sacaste este vaso? El nombre, Leo. Ese es el problema. No hay ningún nombre, el sonido de tecleo rápido resonó por la línea. Saqué una huella pulgar perfecta del vaso. La corrí por la base de datos local. Nada. Estatal. Nada. La pasé por AFIS, la base de datos criminal del FBI, e incluso por una puerta trasera que tengo al Departamento de Defensa. Carmine se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Y arrojó un error fatal. Leo tomó una respiración brusca. El sistema no solo dijo que no había coincidencia, me bloqueó por completo. Un programa de limpieza de seguridad de nivel 7 se activó en el segundo en que introduje las crestas dactilares. Cualquier servidor donde esté guardada su huella está aislado por encriptación de grado militar. Del tipo de hielo que usan las agencias de operaciones encubiertas para esconder a sus limpiadores. Carmine cerró los ojos. El nudo en su columna se apretó aún más. Rastreé la identidad física que está usando, continuó Leo, su voz bajando a un susurro. Naomi Ayes. El número de seguro social fue emitido a un bebé nacido muerto en Oregón hace 32 años. El apartamento que renta en el Lower East Side, pagado en efectivo, 6 meses por adelantado, arrendado bajo una empresa fantasma que se remonta a un banco quebrado en las Islas Caimán. Ella no existe, Carmine. Es un fantasma. Borra la búsqueda, Leo. Quema el vaso. Olvida que alguna vez corriste esa huella. Carmine colgó antes de que el hacker pudiera responder. Se levantó, caminando hacia el baño privado anexo a su oficina. Se echó agua fría en la cara, sujetando los bordes del lavabo de mármol. Miró su reflejo. Bolsas oscuras bajo los ojos, las líneas duras e implacables de un hombre que había sobrevivido a un mundo brutal siendo lo más peligroso que había en él. Había pasado un mes observando a un fantasma, compadeciéndola, dándole propina. Pensó en los nudillos amoratados. No eran obra de un novio. Eran condicionamiento. La constante microfractura repetitiva del hueso contra sacos pesados para generar depósitos de calcio, endureciendo las manos como el hierro. Naomi no se escondía del mundo. Estaba esperando. Y Carmine, como un tonto, había entrado directo en su terreno de caza. A la 1:15 de la madrugada,
el restaurante olía exactamente igual. Lejía, café quemado y grasa vieja. Carmine se sentó en su reservado habitual. El vinilo rojo rozaba su traje. Esa noche el camionero no estaba. El local estaba completamente vacío, salvo por el zumbido de las luces de neón y el tamborileo rítmico de la lluvia contra el cristal. Naomi salió de las puertas batientes de la cocina. Carmine la observó, de verdad la observó, despojado de la ilusión que había construido alrededor de ella. Ahora lo veía. La forma en que caminaba no era un arrastre cansado. Era un deslizamiento táctico. Caminaba de talón a punta, su centro de gravedad bajo, sus pasos completamente silenciosos sobre el linóleo. Su uniforme demasiado grande no era simplemente mala confección. Estaba diseñado para ocultar las líneas de su cuerpo, para esconder el músculo delgado y fibroso, y la posible ocultación de un arma. Naomi levantó una cafetera y una taza, caminando hacia su mesa. Su rostro seguía siendo la misma máscara vacía y agotada. Negro. Sin azúcar, murmuró, vertiendo el líquido oscuro en la taza. Carmine no miró el café. Miró sus manos. Los moretones en sus nudillos se estaban desvaneciendo, tornándose de un amarillo enfermizo. ¿Noche dura?, preguntó. Su voz era perfectamente pareja. Naomi dejó de servir. Puso la jarra sobre la mesa. Sacó un trapo manchado de su delantal y limpió una gota inexistente de café de la madera laminada. Todas son duras. Es una ciudad peligrosa. Carmine se recostó, entrelazando los dedos sobre el estómago. Leí el periódico esta mañana. 2 hombres encontrados muertos en un callejón cerca de la playa de ferrocarril. Rusos destrozados. Naomi no se inmutó. Su respiración no se cortó. Simplemente siguió limpiando la mesa, sus movimientos mecánicos. La gente no debería jugar en callejones oscuros. Esos no eran civiles, presionó Carmine, bajando la voz. Dejó que la máscara del cliente generoso se resbalara, dejando que el aura fría y calculadora de Carmine Falco se filtrara en el aire entre ellos. Eran hombres de Bulov, ejecutores. Alguien los desarmó en segundos. Se necesita un entrenamiento muy específico para hacerle eso a 2 hombres armados. Se necesita un depredador. Naomi dejó de limpiar la mesa. Se enderezó. Por primera vez en un mes, no miró la barbilla de Carmine, ni su taza de café, ni la ventana detrás de él. Lo miró directamente a los ojos. El cambio fue instantáneo y aterrador. El azul apagado y cansado de sus ojos se afiló hacia algo completamente diferente. Era como mirar por el cañón de un arma cargada. No había calidez, ni humanidad, solo aritmética fría y calculadora. Naomi estaba midiendo su peso, su alcance, y la distancia exacta hasta su arteria carótida. Carmine sintió los vellos de sus brazos erizarse. Cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba que sacara su arma. No movió ni un músculo. Tal vez, dijo Naomi, su voz perdiendo la aspereza cansada, volviéndose suave y silenciosa. Se toparon con alguien más profesional. Tal vez, Carmine sostuvo su mirada. Pero los profesionales dejan un rastro, un motivo. Un fantasma solo deja cuerpos. El silencio se extendió entre ellos, espeso y sofocante. El único sonido era el zumbido áspero del letrero de neón sobre la puerta. Naomi metió la mano en el bolsillo de su delantal. El corazón de Carmine se detuvo. Su mano derecha se contrajo hacia la solapa de su chaqueta. Recordó el destello del carambit. Recordó el sonido húmedo de la garganta del ruso desgarrándose. Su mano emergió. Naomi colocó un solo sobre de azúcar de papel blanco sobre la mesa, justo al lado del café negro. Se inclinó. Su rostro quedó a centímetros del de Carmine. Él pudo oler el cobre y la lluvia. «Bebes demasiada cafeína, señor Falco», susurró. Carmine se congeló. El aire abandonó sus pulmones. Nunca le había dicho su nombre. Nunca había traído a sus hombres aquí. Manejaba un sedán sin marcas y sin registro cuando la visitaba. «Es malo para la presión arterial», continuó, su voz un zumbido suave y letal. «Especialmente para un hombre bajo tanto estrés como el jefe del sindicato Falco. Los muelles están volátiles en este momento. Bulov está furioso. O'Connor está haciendo movimientos en el lado sur. Deberías tener cuidado de dónde pasas tus noches». Ella sabía. Siempre lo había sabido. Durante 30 días, Carmine pensó que era el depredador estudiando a un pájaro herido, pero ella había sido la araña sentada perfectamente inmóvil en su telaraña, dejándolo caminar directo hacia el centro de ella.
¿Quién eres tú?, preguntó Carmine. La pregunta apenas fue un aliento. Soy la camarera que sirve tu café. Naomi se enderezó, el filo aterrador desapareciendo de sus ojos tan rápido como había aparecido. La máscara volvió a su lugar. Sus hombros se hundieron. Sus ojos se apagaron. Bébete el café, Carmine. Deja tu propina. Vete a casa. Y no vuelvas a seguirme por ningún callejón más. La próxima vez que salgas de detrás de un muro de ladrillo, no me detendré a ver quién es. Naomi tomó la cafetera, le dio la espalda y se alejó, sus zapatos de suela de goma barata chirriando suavemente sobre el linóleo. Carmine se quedó solo en el reservado, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Bajó la vista hacia la mesa. El café negro humeaba en la taza. A su lado, el sobre de azúcar blanco permanecía intacto. Se dio cuenta de que le temblaba la mano. Carmine Falco, el hombre que había reducido a cenizas a 3 familias rivales, que comandaba un pequeño ejército de asesinos despiadados, estaba temblando. No tocó el café. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete crujiente de $100 y lo deslizó bajo el platillo. Se puso de pie, las piernas pesadas como plomo, y salió caminando hacia la lluvia. Tenía su respuesta. Ella no era una adicta. No era una víctima. Era un arma. Y de alguna manera, en el oscuro y retorcido laberinto del bajo mundo de Seattle, esa arma apuntaba directamente hacia él. 7 días. Eso fue lo que Carmine se mantuvo alejado de las ventanas manchadas de grasa del restaurante. 7 días mirando libros de cuentas que no tenían sentido, bebiendo bourbon hasta que la garganta le quedaba como cuero agrietado, y descargando su frustración con Arthur por errores menores en los muelles de carga. Se sumergió en la mecánica sombría y asfixiante de su imperio. Sostuvo reuniones en los cuartos traseros sin ventanas de clubes de striptease y casas de apuestas. Autorizó 3 golpes de represalia contra los distribuidores de bajo nivel de O'Connor, solo para mantener ocupados a sus hombres. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer un jefe en tiempos de guerra. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía un solo sobre de azúcar blanco descansando junto a una taza de café negro. El bajo mundo estaba hirviendo. Bulov había convertido el distrito industrial en una zona militarizada. El ruso sangraba dinero, desesperado por encontrar al fantasma que había masacrado a sus hombres en el callejón. La policía miraba deliberadamente hacia otro lado, aterrada de quedar atrapada en el fuego cruzado. Al 8º día, la tensión se rompió. Carmine iba sentado en la parte trasera de su sedán blindado, la lluvia pesada difuminando las luces de neón del centro de Seattle en manchas borrosas de rojo y azul. Arthur conducía, sus enormes manos tensas sobre el volante. Se dirigían a un terreno neutral, una planta empacadora de carne abandonada en el borde del agua. Bulov había exigido una reunión. Va a traer un pequeño ejército, jefe, dijo Arthur desde el asiento delantero, sus ojos yendo hacia el espejo retrovisor. Mis vigías cuentan 20 hombres en el perímetro. Rifles, chalecos pesados. Que los traiga, dijo Carmine, mirando por la ventana. Bulov es un oso atrapado en una trampa. Ruge más fuerte cuando sangra. Y si decide que fuimos nosotros quienes tendimos la trampa, entonces no salimos de esa planta. Carmine verificó el cargador de su Sig Sauer solo con el tacto, deslizándolo de vuelta a la funda. No sintió la adrenalina fría habitual que precedía a una negociación. Solo se sentía vacío. El sedán se detuvo frente a los muelles de carga oxidados de la planta. 4 de los hombres de Bulov estaban de pie bajo la lluvia, con pesadas subametralladoras colgando de sus pechos. Arthur apagó el motor. Miró hacia atrás a Carmine, esperando la orden. Mantén el motor caliente, dijo Carmine. Abrió su puerta y salió al diluvio. Pasó junto a los guardias sin mirarlos. El interior de la planta olía a hierro viejo, amoníaco y concreto mojado. Una única luz de inundación iluminaba una mesa plegable colocada en el centro del área de sacrificio. Ilya Bulov estaba sentado a la mesa. Era una montaña de hombre, de casi 60 años, el rostro fuertemente marcado por cicatrices de su época en los gulags rusos. Vestía un pesado abrigo de lana, sus enormes manos apoyadas planas sobre la mesa de metal. 6 hombres armados más se erguían en las sombras detrás de él. Carmine caminó hacia la mesa y se quedó de pie. No se sentó. Sentarse era una concesión de tiempo, y no tenía intención de quedarse mucho. ¿Te ves cansado, Falco?, gruñó Bulov. Su voz era un raspado gutural y profundo que resonaba contra el techo alto. Y tú te ves descuidado, Ilya.
20 hombres para una conversación. Debes estar aterrado. Los ojos de Bullock se estrecharon en rendijas oscuras. 2 de mis mejores hombres fueron destazados en tu territorio, abiertos como cerdos, y tú no me ofreces más que silencio. Estaban en mi territorio sin mi permiso, contrarrestó Carmine, la voz perfectamente plana. Si mis hombres los hubieran matado, no habrías encontrado cuerpos. Habrías encontrado cenizas. Quienquiera que los desarmó, no fue la familia Falco. Bullock golpeó la mesa con un puño enorme. El metal resonó. No juegues conmigo. No estaban haciendo una entrega de droga. Estaban comprando una memoria. Datos financieros. Contraseñas de cuentas extraterritoriales que guardan 12 millones de dólares del dinero de mi sindicato. Carmine mantuvo el rostro completamente neutral, pero las piezas encajaron violentamente dentro de su mente. La memoria USB. Recordó a Naomi arrodillada sobre el ruso moribundo, sus dedos manchados de sangre registrando el abrigo de cuero. No los había matado solo para protegerse. Fue un golpe dirigido. Una recuperación. La memoria desapareció, escupió Bullock, poniéndose de pie, su tamaño imponente. El vendedor está muerto. Mis hombres están muertos. Y mi dinero desapareció. Si estás protegiendo al fantasma que hizo esto, Falco, quemaré tu penthouse hasta los cimientos. Mataré a cada hombre que reciba un sueldo tuyo. ¿Terminaste?, preguntó Carmine. Bullock hizo una pausa, las venas de su cuello grueso palpitando. Porque si terminaste, continuó Carmine, bajando la voz una octava, fría y absoluta, puedes empacar tus armas y salir de mi ciudad. Perdiste tu dinero porque enviaste a 2 idiotas torpes a un callejón oscuro a hacer un trabajo de hombre. Encuentra a tu fantasma, Ilya. Pero si vuelves a cruzar a mi territorio con las armas desenfundadas, no enviaré a un asesino. Iré yo mismo por ti. Carmine le dio la espalda al jefe ruso y caminó hacia la salida. No se molestó en comprobar si los guardias levantaban los rifles. Sabía que Bullock no le dispararía por la espalda. Todavía no. El ruso era demasiado paranoico. Volvió a la lluvia y subió al sedán. Conduce, ordenó Carmine. Arthur puso el auto en marcha, alejándose a toda velocidad de los muelles. ¿Cómo salió? Perdió una memoria de 12 millones de dólares. Está entrando en pánico. Carmine se recostó contra el asiento de cuero, mirando el techo del auto. Naomi tenía 12 millones de dólares del dinero de la mafia rusa en el bolsillo de su chaqueta militar demasiado grande. No tenía sentido. Vivía en un apartamento en ruinas. Trabajaba por el salario mínimo. Servía un café terrible a los camioneros. Si era una ladrona, ya se habría ido, sentada en una playa de Mónaco. Pero no era así. Seguía aquí. Llévame al restaurante, dijo Carmine suavemente. Arthur miró por el espejo retrovisor, frunciendo el ceño. Jefe, son las 3 de la madrugada, y Bullock está buscando una razón para escalar. Llévame al restaurante, Arthur. El trayecto tomó 20 minutos. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en ríos negros y resbaladizos. Cuando se detuvieron junto a la acera frente al restaurante, Carmine sintió que el estómago se le caía. El letrero de neón estaba apagado. Las ventanas estaban a oscuras. Espera aquí, dijo Carmine, bajando hacia la tormenta. Cruzó la calle, la lluvia empapando su abrigo de lana. Caminó hasta la puerta de vidrio y puso las manos alrededor de la cara, mirando hacia adentro. Las sillas estaban apiladas sobre las mesas. Las cafeteras estaban vacías y lavadas. Bajó la vista hacia la manija de la puerta. Un pesado candado de acero colgaba del pestillo, asegurado con una cadena gruesa. Encima, pegado dentro del vidrio, había un cartel escrito a mano en papel rayado barato. Cerrado por reparaciones. Carmine se quedó mirando el cartel. La letra era pulcra, afilada, y completamente desprovista de personalidad. Naomi se había ido. La araña había recogido su telaraña. Se quedó de pie bajo la lluvia por un largo rato, el frío calándole los huesos. Debería haberse sentido aliviado. El peligro había desaparecido. La complicación se había borrado a sí misma del tablero. Podía volver a su imperio, a sus libros de cuentas, a su vida silenciosa y brutal. Pero mientras caminaba de regreso al sedán en marcha, el silencio de la ciudad se sentía más pesado que nunca. Se sentía como una tumba. La trampa se cerró en la rampa de acceso a la primera 5 Sur. Eran las 4:15 de la madrugada. La autopista era un tramo desolado de concreto mojado.
Carmine miraba por la ventana, la mente todavía atrapada tras las puertas cerradas del restaurante a oscuras, cuando de repente un pesado camión de remolque salió de un carril de acceso de emergencia, bloqueando por completo la rampa. Arthur pisó a fondo los frenos. El pesado sedán blindado coleó, las llantas chirriando contra el asfalto mojado. Se estrellaron contra el pretil de acero con un crujido que sacudió los huesos, las bolsas de aire fallando en desplegarse por el impacto lateral de refilón. ¿Emboscada?, rugió Arthur, metiendo reversa. Pero los faros de un segundo vehículo, una camioneta reforzada, resplandecieron por el espejo retrovisor. Chocó contra su parachoques trasero, encajonándolos contra el pretil y el camión de remolque. Carmine no entró en pánico. El pánico era un lujo para los civiles. Sacó su Sig Sauer, abrió su puerta de una patada, usando el pesado acero blindado como escudo. La noche estalló en una violencia ensordecedora. Ráfagas de fuego automático desgarraron la lluvia. Las balas golpearon el cristal balístico del sedán, agrietando las ventanas con crujidos repetitivos y nauseabundos. «Bulov», gritó Arthur por encima del estruendo, sacando su propia pistola pesada y devolviendo el fuego desde el lado del conductor. «Nos rastrearon desde la planta». «Manténlos a raya», gritó Carmine. Se asomó por el borde de su puerta. Había 6 tiradores, equipo táctico, rifles con silenciador. Estos no eran matones de calle. Eran los veteranos del Spetsnaz importados de Bulov. Se movían con una precisión aterradora, abriéndose en abanico para atrapar el sedán en un fuego cruzado. Una bala chispeó contra el techo a centímetros de la cabeza de Carmine, cubriéndolo de fragmentos de metal caliente. Se agachó, la adrenalina inundando su sistema, afilando los bordes de su visión. Se asomó, disparó 3 tiros rápidos hacia un destello de fogonazo cerca del camión de remolque, y volvió a agacharse. Escuchó un golpe húmedo y un gemido, pero el fuego entrante no disminuyó. «Arthur, no podemos aguantar esto», gritó Carmine, expulsando su cargador y metiendo uno nuevo de un golpe. «Estoy atrapado, jefe». La llanta delantera derecha reventó. Arthur disparó 2 tiros antes de que una ronda de gran calibre atravesara el hueco de la puerta abierta, alcanzándolo en el hombro. El hombretón gruñó, soltando el arma y sujetándose la herida. Carmine maldijo, cruzando la consola central para agarrar a Arthur del cuello, arrastrándolo hacia abajo bajo el tablero. «Quédate abajo». Estaban en inferioridad de armas, superados en maniobra. Carmine conocía el cálculo sombrío de un tiroteo. En 60 segundos, flanquearían el auto, pasarían el cañón de un rifle por las ventanas destrozadas, y terminarían con esto. Se recostó contra el asiento de cuero, el olor a pólvora y cobre llenándole la nariz. Pensó en su Penthouse vacío. Pensó en el imperio que había construido sobre sangre y paranoia. Todo iba a terminar en una rampa de salida mojada, encajonado por un camión de remolque. De repente, el ritmo implacable del fuego automático se quebró. No fue un cese gradual. Fue una interrupción brusca y caótica. Alguien gritó. No era Arthur. Fue un chillido agudo y aterrado que se cortó abruptamente con un sonido húmedo y crujiente. Carmine, con cautela, levantó la cabeza, mirando a través del cristal agrietado del parabrisas. A través de la distorsión del vidrio destrozado y la lluvia pesada, vio una sombra moviéndose detrás del camión de remolque. Se movía demasiado rápido. Uno de los operadores del Spetsnaz, un hombre disparando fuego de cobertura desde el flanco izquierdo, se sacudió violentamente hacia atrás. Su rifle cayó al pavimento con estrépito. Una figura vestida con equipo táctico negro y una chaqueta oscura de lluvia había surgido de la oscuridad detrás de él. Carmine observó en un silencio aturdido cómo la figura envolvía un brazo sobre el rostro del soldado, un destello de acero metálico brillando bajo los faros duros. El soldado quedó flácido, su garganta abierta con precisión quirúrgica. Los demás tiradores se dieron cuenta de que su flanco había sido violado. 2 de ellos giraron, levantando sus rifles hacia la oscuridad. La figura no retrocedió. Se agachó, deslizándose por el asfalto mojado como si fuera agua misma. Mientras los rifles ladraban, desgarrando el aire vacío, ella cerró la distancia. No usó un arma de fuego. Usó el impulso. Se estrelló contra las rodillas del primer tirador, derribándolo con fuerza. Antes de que pudiera gritar, una pesada bota de combate se estampó contra su tráquea. Los últimos 2 tiradores entraron en pánico. Abandonaron el fuego cruzado sobre el auto de Carmine y se concentraron por completo en el demonio que estaba destrozando sus filas.
Carmine no dudó. Pateó su puerta hasta abrirla del todo, levantó su Sig Sauer y disparó. Metió 2 balas en el pecho del tirador más cercano. El hombre cayó. El último operador del Spetsnaz giró salvajemente, atrapado entre Carmine y la sombra. Levantó su rifle, apuntando hacia la figura que se levantaba del pavimento. Una pistola con silenciador tosió 3 veces desde la mano de la sombra. Las rondas alcanzaron al operador en el centro del pecho y en el puente de la nariz. Se desplomó contra la llanta de la camioneta, muerto antes de tocar el suelo. Entonces un silencio absoluto descendió sobre la autopista. Solo quedaba el siseo de la lluvia y el tic-tac rítmico de los motores enfriándose. Carmine mantuvo el arma en alto. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un ritmo frenético y pesado. Salió de detrás de la puerta del sedán, sus zapatos crujiendo sobre vidrio roto y casquillos gastados. La figura estaba de pie a unos 6 metros, iluminada por los faros de los vehículos atrapados. Respiraba con dificultad, la chaqueta oscura de lluvia empapada de agua y sangre. Bajó su pistola con silenciador, dejándola colgar a su costado. Se llevó la mano hacia arriba y lentamente se retiró la capucha mojada de la chaqueta. Cabello rubio pegado al cráneo por la lluvia, un rostro pálido y desprovisto de toda expresión, salvo por la aterradora inteligencia fría que ardía en sus ojos azules. Naomi. Miró los cuerpos esparcidos por el pavimento, luego miró a Carmine. No parecía una camarera. Parecía una diosa de la guerra de pie entre los restos de un conflicto mortal. Carmine bajó su arma lentamente. «Estás cerrada por reparaciones», dijo. Las palabras sabían a ceniza, completamente inadecuadas para la realidad de lo que acababa de suceder. Naomi caminó hacia él, pasando por encima del cadáver del hombre al que había destripado. Se detuvo a 1,5 metros de distancia. De cerca, Carmine pudo ver un corte superficial a lo largo de su pómulo, sangrando libremente bajo la lluvia. No era una máquina. Estaba sangrando. La comprensión lo golpeó con una extraña fuerza física. «Eres un idiota, Falco», dijo Naomi. Su voz era áspera, despojada del afecto plano que usaba en el restaurante. Era real. Dejaste que te llevara con cebo a la planta. Dejaste que te rastreara. ¿Por qué interviniste?, preguntó Carmine, su voz firme a pesar de la adrenalina que le sacudía las manos. Me advertiste. Me dijiste que no te siguiera. ¿Por qué salvarme la vida? Naomi miró más allá de él, revisando la línea de árboles oscura que bordeaba la autopista. Sus ojos se movían constantemente, evaluando amenazas. No lo hice por ti. Bullock cree que tienes la memoria. Si te mata, destroza la ciudad buscándola. La policía trae al FBI. El FBI trae a las agencias de siglas. Arruina mi ventana de extracción. $12 millones, dijo Carmine. Estás quemando toda la ciudad por un pago. Naomi finalmente lo miró de vuelta. Una sonrisa amarga y profundamente cínica tocó la comisura de su boca. Era la primera vez que Carmine veía una expresión de emoción genuina en su rostro, y estaba completamente desprovista de alegría. No es dinero lo que hay en esa memoria, Carmine, dijo suavemente. No me importan un carajo las cuentas bancarias rusas. Carmine frunció el ceño. ¿Entonces qué es? ¿Una lista? Naomi se limpió la sangre de la mejilla, embarrándola sobre su piel pálida. Una lista de agentes encubiertos infiltrados en los sindicatos globales. FIA, MI6, Interpol. Los hombres de Bullock la compraron a un analista traidor. Si Bullock la descifra, 300 agentes infiltrados mueren para el viernes. Carmine sintió la fría realidad de sus palabras caer sobre él. Esto no era una guerra de mafias. Esto era espionaje. Operaciones encubiertas. Era un tiburón nadando en un charco, dándose cuenta de repente de que el océano acababa de tragárselo entero. Un gemido vino desde el sedán. Arthur se movió, aferrándose el hombro sangrante. Los ojos de Naomi se dispararon hacia el auto. Tu chofer se está desangrando. La policía llegará en 4 minutos. Los sensores acústicos de la autopista captaron el choque, si no los disparos. Necesito llevarlo a una clínica privada, dijo Carmine, retrocediendo hacia el auto. El auto está muerto. El eje está doblado. Naomi enfundó su pistola y se volvió a poner la capucha. Tomamos la camioneta. Nosotros, Carmine hizo una pausa, mirándola. Naomi caminó hacia el operador del Spetsnaz que había baleado, metió la mano en su chaleco táctico y sacó las llaves de la camioneta. Se las lanzó a Carmine.
Él las atrapó en el aire. Mi extracción está comprometida. Bullock tendrá cada puerto y aeródromo bajo llave, dijo, su voz volviéndose dura y completamente pragmática. Tú controlas las rutas de embarque. Te mantengo con vida esta noche, y tú me sacas de Seattle mañana. No era una petición. Era una transacción. Carmine miró las llaves en su mano, luego al fantasma parado bajo la lluvia. Había querido saber quién era ella. Ahora lo sabía, y estaba encadenado a ella. Trato, dijo Carmine. No sabía si estaba haciendo un pacto con una salvadora o con un demonio. Pero mientras arrastraba a su chofer sangrante hacia la camioneta robada, con la asesina cuidándole la espalda, Carmine Falco se dio cuenta de una verdad aterradora. No quería que la noche terminara. La clínica clandestina olía a lejía, cobre y alcohol de fricción barato. Estaba escondida bajo una veterinaria abandonada en el distrito industrial, un lugar donde las heridas de bala se trataban sin preguntas, solo en efectivo. Arthur yacía sobre una mesa de acero inoxidable, su pecho enorme subiendo y bajando en ráfagas cortas e irregulares. El doctor Evans, un cirujano desacreditado con manos temblorosas y una pesada deuda de juego con la familia Falco, extraía la punta hueca del proyectil del Spetsnaz del hombro de Arthur. Carmine estaba de pie junto a la puerta. Su traje estaba arruinado, pesado por el agua de lluvia y la sangre de su chofer. Observaba trabajar a Evans, el rostro una máscara de autoridad fría, pero su visión periférica nunca abandonaba el rincón de la habitación. Naomi estaba sentada en una silla de examen de cuero agrietado. Se había quitado la pesada chaqueta táctica empapada. Debajo llevaba una camiseta de compresión negra y ajustada que se pegaba a la musculatura magra y amoratada de su torso. No miraba a Arthur. Se miraba en un pequeño espejo montado en la pared, sosteniendo una botella de yodo y una aguja quirúrgica curva. Vertió el yodo directamente sobre el corte irregular a lo largo de su pómulo. No hizo una mueca. Su rostro permaneció completamente impasible, una estatua tallada en mármol pálido. Carmine caminó hacia ella. El sonido de sus zapatos de cuero sobre el linóleo se sentía demasiado fuerte en la quietud estéril de la habitación. Se detuvo junto a su silla. Deja que Evans haga eso, dijo Carmine. Su voz era baja, desprovista de su filo autoritario habitual. Evans está borracho, respondió Naomi, enhebrando un trozo de sutura de seda negra por el ojo de la aguja. Sus manos estaban perfectamente firmes. Y está ocupado manteniendo con vida a tu músculo. Levantó la aguja hacia su rostro. Espera, dijo Carmine. No pensó en la acción. Simplemente extendió la mano y le sujetó la muñeca. Su piel estaba helada. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del brazo de Naomi, cada músculo de su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se dispararon hacia los de él instantáneamente, dejando caer el velo de indiferencia. El depredador supremo había vuelto, calculando la amenaza, listo para atacar. Pero Carmine no la soltó. Sostuvo su muñeca, aplicando justo la presión suficiente para impedir que se moviera, pero no la suficiente como para lastimarla. Se quedaron así durante 5 segundos. El aire entre ellos se volvió pesado, crepitando con una extraña y violenta tensión. Eran dos asesinos de pie en un sótano ensangrentado, separados por toda una vida de violencia. Lentamente, la tensión se drenó de los hombros de Naomi. Relajó el agarre sobre la aguja. Carmine se la quitó de los dedos. He suturado a la mitad de los hombres de mi sindicato. Sé lo que hago. Naomi lo miró fijamente. Se veía cansada. No el cansancio falso y pesado de la camarera, sino una fatiga celular profunda que parecía emanar de sus huesos. Sin anestesia, susurró. Necesito mantenerme alerta. Lo sé. Carmine se inclinó. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor irradiando de la piel de Naomi, lo suficientemente cerca como para oler el agua de lluvia y la pólvora atrapadas en su cabello rubio. Colocó su mano izquierda suavemente contra la mandíbula de ella para sostenerle la cabeza. Su piel era increíblemente suave, un contraste marcado con los músculos duros como el hierro debajo. Empujó la aguja curva a través del borde de la laceración. La respiración de Naomi se cortó, una inhalación brusca a través de los dientes, pero no se apartó. Sus ojos azules se clavaron en los de él, sin parpadear. ¿Por qué no simplemente huiste? Preguntó Carmine suavemente, tirando del hilo de seda hasta tensarlo, atando un nudo pequeño y preciso. Tenías la memoria. Los hombres de Bullock estaban muertos en el callejón. Podrías haber estado a mitad de camino a Europa.
Tenía que confirmar la clave de encriptación, dijo Naomi, su voz tensa mientras él volvía a pasar la aguja. La lista está protegida por un cifrado rotativo. Si extraía sin la clave, la memoria es solo un pisapapeles de $12 millones. Necesitaba acceder al servidor local de Bullock para sacar la secuencia algorítmica. Así que te quedaste en la ciudad. Serviste mi café. El restaurante estaba a 2 cuadras de una caja de conexión de fibra óptica importante. Me daba acceso directo a la red sin activar las alarmas inalámbricas de Bullock. Naomi tragó con fuerza mientras Carmine ataba el segundo nudo. Era solo una complicación. Un jefe de mafia que decidió desarrollar un repentino interés en la mala comida de restaurante. Carmine cortó el hilo con un par de tijeras quirúrgicas. Limpió una pequeña gota de sangre con un trozo de gasa. No vine por la comida. Los ojos de Naomi recorrieron su rostro. La armadura cínica y endurecida que llevaba pareció resquebrajarse por una fracción de segundo. Eres un tonto, Carmine. Soy un fantasma. No existo. Te enamoras de un fantasma, terminas encantándote a ti mismo. ¿Quién habló de amor? Carmine dejó caer las tijeras sobre una bandeja de metal. Dio un paso atrás, la distancia repentina entre ellos sintiéndose fría. Respeto la competencia, y ahora mismo tu competencia es lo único que se interpone entre mi ciudad y una invasión rusa a gran escala. Se dio la vuelta y miró a Evans, que envolvía gruesos vendajes blancos alrededor del pecho de Arthur. ¿Vivirá? Perdió mucha sangre, señor Falco, tartamudeó el doctor, limpiándose el sudor de la frente. Pero la bala no tocó la arteria subclavia. Está estable. Manténlo aquí. Si muere, Evans, te entierro debajo de la clínica. Carmine miró su reloj de oro. Eran las 5:30 de la madrugada. El amanecer se filtraba en el cielo sobre ellos. Volvió a mirar a Naomi. Los 3 puntos negros en su mejilla se veían ásperos contra su piel pálida. Tengo un carguero atracado en el muelle 42, dijo Carmine, su voz regresando al rumor frío y autoritario de un jefe de sindicato. El Caledonia. Transporta fármacos sin declarar hacia la costa, hasta Vancouver. Zarpa en exactamente 2 horas. Una vez que cruces la frontera canadiense, vuelves a ser un fantasma. ¿Podrás llegar? Naomi tomó su chaqueta táctica. Deslizó los brazos por las mangas mojadas, haciendo una leve mueca cuando la tela tiró de sus costillas. Revisó el cargador de su pistola con silenciador y lo encajó de nuevo en el mango. ¿Puedo llegar?, dijo. Bien, Carmine se ajustó su abrigo arruinado alrededor de los hombros. Porque yo te llevo. El puerto de Seattle era un laberinto de contenedores de embarque oxidados, grúas de acero imponentes y agua negra y profunda. En la niebla de la madrugada, parecía un cementerio de gigantes. Carmine condujo una camioneta robada y sin marcas a través de la puerta principal de seguridad. No redujo la velocidad. El guardia en la caseta reconoció las placas del sindicato Falco que Carmine había intercambiado en el parachoques y de inmediato levantó la barrera, mirando firmemente hacia el otro lado. El poder tenía sus privilegios. Naomi iba en el asiento del pasajero, con una bolsa de lona negra descansando sobre sus rodillas. Escaneaba la niebla, sus ojos rastreando las sombras entre las masivas pilas de acero corrugado. Bullock tiene ojos aquí, murmuró. Sabe que los puertos son la única salida. Bullock controla los muelles del 12 al 18, respondió Carmine, dirigiendo la camioneta por un estrecho camino de acceso flanqueado por cercas de alambre. El muelle 42 es mío. Los estibadores son míos. El jefe de puerto está en mi nómina. Si un ruso pone un pie en mi concreto, lo tiro al Puget Sound con un bloque de motor atado al tobillo. Sonaba absolutamente seguro de sí mismo. Un rey caminando por su castillo fuertemente fortificado. Pero bajo la bravuconería, su pulso corría acelerado. Era intensamente consciente de la mujer sentada a su lado. Llegaron al muelle 42. El Caledonia surgió de entre la neblina, un enorme carguero desgastado gimiendo contra sus pesadas líneas de amarre. La tripulación ya se movía frenéticamente por la cubierta, preparándose para zarpar. Carmine estacionó la camioneta detrás de una pila de palés vacíos. Apagó el motor. El silencio repentino se llenó solo con el rumor bajo de los enormes motores diésel del barco calentándose. «Esto es todo», dijo Carmine. No la miró. Miraba fijamente hacia adelante, hacia el casco oxidado del barco. Naomi no se movió para abrir su puerta. Se quedó sentada en la cabina tenue de la camioneta,
el tic-tac silencioso del reloj del tablero midiendo los segundos. Estás quemando mucho capital por mí, Falco, dijo suavemente. Si Bullock descubre que me sacaste de contrabando, romperá la tregua. Tendrás una guerra encima. He estado en guerra desde los 22 años, dijo Carmine, una sonrisa amarga tocándole los labios. Bullock es un matón. Lo quiebro antes de Navidad. Finalmente se volvió a mirarla. El profesional táctico y áspero había desaparecido. Bajo la luz gris de la mañana, Naomi simplemente parecía la mujer del restaurante, cansada, amoratada, profundamente sola. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó Carmine. Entrego la memoria a mi contacto en Vancouver, dijo Naomi, su voz plana, desprovista de emoción. Extraen a los agentes. Comprometen las redes del sindicato. Y a mí me dan un nombre nuevo, una ciudad nueva, un uniforme nuevo. Otro restaurante. Tal vez un bar de mala muerte esta vez. Preparo un café terrible. Carmine soltó una risa corta y áspera. Sonó genuina, despojando al despiadado jefe de la mafia y dejando solo al hombre debajo. Fue el peor café que he tomado en mi vida. Naomi se giró para mirarlo por completo. Estiró la mano, sus dedos rozando suavemente la solapa de su traje arruinado. Fue un toque fugaz, imposiblemente delicado, un marcado contraste con la violencia de la que Carmine sabía que esas manos eran capaces. No deberías haberme seguido, Carmine, su voz se quebró apenas, una grieta en el hielo. Fue la única buena decisión que he tomado en todo el año, respondió él. No la besó. Un beso pertenecía a otro tipo de historia, a un mundo más suave donde ninguno de los dos tenía sangre bajo las uñas. En cambio, levantó la mano y la puso sobre la de ella, presionando su palma plana contra su pecho, justo sobre el corazón. Dejó que sintiera el ritmo pesado y constante. Dejó que supiera que, debajo de los trajes a medida y del imperio del miedo, estaba vivo. Y por primera vez en una década, realmente lo sentía así. Naomi sostuvo su mirada. Por un momento, el fantasma desapareció, y un ser humano real y anclado le devolvió la mirada. Luego retiró la mano. Tomó la bolsa de lona, abrió la puerta y bajó hacia la niebla helada. No miró atrás. Subió por la pesada pasarela de acero, sus botas negras sin hacer ningún ruido contra el enrejado metálico. Un miembro de la tripulación la recibió en la cima, asintiendo en silencio, y la guió hacia el oscuro interior del barco. Carmine se quedó sentado en la camioneta, observando a la tripulación soltar las gruesas líneas de amarre. El profundo y vibrante bocinazo del carguero rompió la quietud de la mañana, resonando sobre el agua. Lentamente, el enorme barco se alejó del muelle de concreto, el casco oxidado desapareciendo pulgada a pulgada en la espesa niebla gris. Carmine observó hasta que no quedó nada más que la estela blanca revuelta en el agua negra. El fantasma se había ido. Carmine encendió la camioneta y condujo de vuelta hacia la ciudad. Fue directamente a su penthouse. No durmió. Se sirvió un vaso de bourbon, se sentó en su escritorio de caoba y observó a la ciudad despertar bajo él. La lluvia había cesado. Las calles estaban limpias. Abrió el cajón superior de su escritorio. Adentro, junto a un cargador de repuesto y una pila de bonos al portador sin rastrear, había un solo sobre de azúcar de papel blanco. Carmine lo recogió. Lo giró entre los dedos, sintiendo los granos ásperos en su interior. Sonrió, una sonrisa genuina y cínica que le llegó hasta los ojos oscuros. El restaurante estaba cerrado. La camarera se había ido. Pero Carmine Falco conocía la verdad sobre los fantasmas. A veces, si tenías mucha suerte, dejaban un pedazo de sí mismos para demostrar que eran reales. Si la oscura y violenta colisión entre Carmine y Naomi te mantuvo al borde de tu asiento, esto es solo el comienzo de las historias más oscuras del bajo mundo. ¿Puede un jefe despiadado olvidar alguna vez a la asesina que le perdonó la vida? ¿Y encontrará el fantasma el camino de regreso a su ciudad? Si te encantó este romance mafioso lleno de tensión, dale like, comparte esta historia con alguien que ame un giro letal, y suscríbete a nuestro canal para más dramas de audio que te aceleran el corazón. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Naomi volverá algún día? Las sombras están esperando.